Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC. Reglamento General de Evaluación del Desempeño. El presente reglamento tiene como finalidad que todas las instituciones del organismo ejecutivo que se rigen bajo la Ley de Servicio Civil y su reglamento realicen la evaluación del desempeño siguiendo las mismas normas y lineamientos generales. Parte de la base legal del Reglamento General de Evaluación del Desempeño es la siguiente. Artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Establece que las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Artículo 25 del Decreto 1748 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Servicio Civil. Establece que el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil es el jefe administrativo y dirige toda actividad técnica y administrativa de la misma. Y, en cumplimiento con el artículo 48 del Acuerdo Gubernativo 18-98, Reglamento de la Ley de Servicio Civil, la Oficina Nacional de Servicio Civil procedió a elaborar el Reglamento General de Evaluación del Desempeño, con la finalidad de crear las bases del proceso de evaluación del desempeño para que el mismo se ejecute de manera técnica y objetiva, propiciando el desarrollo y profesionalización de los servidores públicos. Propósitos y principios. El presente reglamento tiene como propósito definir las normas y lineamientos generales para que las instituciones del organismo ejecutivo, regidas por la Ley de Servicio Civil y su reglamento, implementen el proceso de evaluación del desempeño. Es importante que el personal de las unidades de recursos humanos adapte su normativa, instrumentos, procesos o manuales a lo establecido en el presente reglamento. La evaluación del desempeño se fundamenta en los principios siguientes. Confidencialidad. Es importante que los jefes de las distintas dependencias administren adecuadamente la información de los resultados de las evaluaciones del desempeño, de modo que solo los evaluadores, evaluados y personal de recursos humanos tengan la información que corresponda. Consecuencia. Este principio es para el evaluador y el evaluado. Los resultados obtenidos de las evaluaciones del desempeño tienen efectos en el proceso de desarrollo del trabajador. Asimismo, se debe recalcar que el evaluador tendrá una consecuencia de realizar un mal proceso en la evaluación del desempeño. Eficacia. Es importante siempre promover los logros de resultados y optimizar el desempeño de las tareas asignadas de los servidores públicos. Equidad. El evaluador debe ser imparcial a la hora de realizar la evaluación del desempeño. Deben ser las mismas condiciones y oportunidades para todos los servidores públicos. Ética. Valor moral que se relaciona con el juicio del deber y obligación. Es importante que los evaluadores sean éticos en el momento de realizar el proceso de evaluación del desempeño. Legalidad. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento regulan la evaluación del desempeño de los servidores públicos sujetos a la Ley de Servicio Civil y su reglamento, que ocupan puestos establecidos en el Plan de Clasificación de Puestos para el organismo ejecutivo. Mérito. Es de vital importancia reconocer las aptitudes, actitudes y acciones éticas de un servidor público, cuando éste logre y ejecute sus tareas. Así es como lograrán un servidor público motivado. Objetividad. El evaluador debe aplicar la evaluación del desempeño según las normas y procedimientos establecidos en el presente reglamento. Responsabilidad. Todo servidor público debe asumir las consecuencias de sus actos, conducirse consciente y responsablemente, lo cual le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar los resultados de sus acciones. Transparencia. Actuar de forma comprometida, siempre promoviendo una gestión honesta, confiable y ética. Evaluación del desempeño.
La evaluación del desempeño es un conjunto de normas y procedimientos para evaluar y calificar el rendimiento de los servidores públicos, que tendrán efecto correctivo de aquellos servidores públicos que sus resultados son deficientes o regulares. Asimismo, efecto motivacional para aquellos servidores públicos que su calificación sea buena o excelente. La evaluación del desempeño tiene los objetivos siguientes. El primer objetivo consiste en evaluar y reconocer la eficiencia y la eficacia. Cuando hablamos de eficiencia se refiere a la capacidad que tiene el servidor público para cumplir adecuadamente una función. En cuanto a la eficacia, esta es verificar cuánto tiempo se tomó para ejecutar las tareas que le fueron asignadas. Otro de los objetivos es la retroalimentación, por lo que es muy importante que los servidores públicos reciban la información sobre el desempeño de su trabajo, con el fin de propiciar el desarrollo y la mejora continua. El servidor público debe conocer cuáles son sus resultados para así poder mejorar en aquello que sea necesario. Establecer diagnóstico de necesidades de capacitación. Esto con base a los resultados de la evaluación del desempeño del servidor público, siempre buscando la mejora y el desarrollo del servidor público. Es importante realizar este diagnóstico con base a la necesidad que tenga el servidor público. Posterior a que se realiza el diagnóstico y seguimiento, las unidades encargadas de recursos humanos podrán tomar acciones, tales como recomendar ascensos, adiestramientos e incremento de salarios, de acuerdo con la escala correspondiente y con las posibilidades del Estado, y en caso contrario, un proceso de régimen disciplinario. Estos objetivos encaminan al último, que es promover la profesionalización, esto con el fin de mejorar siempre la calidad de los servicios que los servidores públicos brindan en las instituciones a las cuales laboran. Ámbito de aplicación y niveles ocupacionales. Las disposiciones que se emiten en el presente reglamento son de aplicación obligatoria para los servidores públicos de las instituciones del organismo ejecutivo que se rigen por la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Los niveles ocupacionales que deben ser evaluados son los establecidos en el Plan de Clasificación de Puestos para el organismo ejecutivo, según el Acuerdo Gubernativo 9-91. Manual de Evaluación del Desempeño. Es responsabilidad de recursos humanos de cada institución elaborar el manual de desempeño que incluya los instructivos de aplicación del proceso, así como los instrumentos y metodología a utilizar de acuerdo a sus características específicas, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico y el presente reglamento. Clases de evaluaciones. El artículo 44 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece que son 3 las clases de evaluaciones: de ingreso, ordinaria, extraordinaria. Evaluación de ingreso. La evaluación de ingreso es la que se realizará al servidor público que se encuentra en periodo de prueba. Esta evaluación servirá de base para determinar si el servidor es declarado empleado regular o confirmado en el cargo, según corresponda. Esta evaluación se realiza para aquellos servidores que son de primer ingreso, reingreso o ascenso, de acuerdo a lo establecido en los artículos del 54 al 56 de la Ley de Servicio Civil. Se deberá cumplir con lo siguiente. El personal de recursos humanos debe impartir a los servidores públicos la inducción correspondiente a la institución, dándole a conocer misión, visión y objetivos institucionales. Posteriormente, cada jefe inmediato debe impartir la inducción al puesto de trabajo. Así, el servidor público conocerá cuáles son las tareas que tiene asignadas al puesto. Posterior al proceso de inducción, el personal de recursos humanos deberá hacer entrega del instrumento al jefe inmediato, para que él mismo realice la evaluación de ingreso en el tiempo correspondiente. Para tal efecto, los tiempos del periodo de prueba están establecidos de la siguiente manera. Para casos de ascenso, un mínimo de 2 meses y un máximo de 3 meses. Para servidores públicos de primer ingreso o reingreso, un mínimo de 2 meses y un máximo de 6 meses.
En cumplimiento al artículo 54 de la Ley de Servicio Civil y el artículo 7 de Acuerdo Gubernativo 292-2021, dicha evaluación deberá ser realizada mensualmente por el jefe administrativo y la misma debe ser enviada a Recursos Humanos, siendo ellos los responsables de sacar el promedio de las mismas. Si los resultados son con punteo de 75 o mayor a eso, se considera aprobado el periodo probatorio. La autoridad nominadora, por medio de la unidad administrativa encargada del recurso humano, debe declarar empleado regular al servidor público que haya aprobado el periodo probatorio por primer ingreso o reingreso, y en el caso de ascenso, confirmarlo en el cargo. Es importante conocer que se podrá separar del cargo en cualquier tiempo dentro del periodo probatorio. En caso de que el servidor, como resultado de sus evaluaciones mensuales de su desempeño y rendimiento laboral, demuestre incapacidad para el desempeño del cargo, así como la inconveniencia que continúe en el puesto. La autoridad nominadora deberá emitir resolución o acuerdo de separación del cargo y deberá notificar a la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de los 3 días siguientes los motivos que tenga para hacerlo. En caso de ascenso, queda a salvo el derecho del servidor de ser restituido a su cargo anterior, si fuere separado del nuevo puesto, durante la prueba por razones que no constituya falta. Asimismo, la autoridad nominadora informará a la Oficina Nacional de Servicio Civil por lo menos 10 días antes de finalizar el periodo probatorio del servidor público los resultados de las evaluaciones, dando copia al servidor público de dicha notificación. Evaluación ordinaria. Es aquella que determinará el desempeño y rendimiento del servidor público. Esta evaluación deberá realizarse una vez al año por el jefe inmediato del evaluado. Sus resultados deberán enviarse a la Oficina Nacional de Servicio Civil para sus registros. Si el resultado de una evaluación ordinaria no es satisfactorio, deberá efectuarse una nueva evaluación, en un periodo no mayor a 3 meses, contados a partir de la primera evaluación. La nueva evaluación se considerará ordinaria y tiene como finalidad establecer si las medidas correctivas se han aplicado con efectividad. Etapas de la evaluación ordinaria. La evaluación ordinaria tiene 5 etapas, las cuales las instituciones deberán realizar al momento de ejecutar el proceso de evaluación ordinaria. Inicia con la etapa de planificación. Esta etapa tiene como objetivo establecer las actividades, recursos y programación para la aplicación de la evaluación del desempeño ordinaria. Es importante que Recursos Humanos planifique las actividades a realizar. Deberán realizar el seguimiento a la planificación, verificando que el jefe a evaluar lleve 2 meses como mínimo en el puesto y que todos los servidores públicos sean evaluados. La etapa de sensibilización y capacitación tiene como objetivo informar a los servidores públicos acerca de la importancia y la obligatoriedad de evaluar y ser evaluado en el desempeño laboral. Es importante que Recursos Humanos dé la información general, el procedimiento y programación de la evaluación. Es importante sensibilizar a los evaluadores enfatizando la importancia de la aplicación objetiva. Asimismo, se debe capacitar a los evaluadores acerca de la forma correcta de utilizar los instrumentos que para el efecto se tengan autorizados y dar los lineamientos para que dicha evaluación se realice de forma privada. La tercera etapa es la evaluación y retroalimentación. Esta tiene como objetivo evaluar y calificar una vez al año el desempeño de los servidores públicos. Debe ser realizada en el último trimestre del periodo fiscal. Los resultados de la evaluación deberán ser analizados e interpretados de acuerdo con la calificación cuantitativa y cualitativa del punteo obtenido.
para lo cual deberán utilizar la siguiente tabla. Rango, calificación cuantitativa, calificación cualitativa, definición. Rango 1, calificación cuantitativa de 90 a 100 puntos, calificación cualitativa excelente, definición. Desempeña a cabalidad y de forma eficiente los requerimientos del puesto de trabajo. Rango 2. Calificación cuantitativa de 75 a 89 puntos. Calificación cualitativa bueno. Definición. Desempeña los requerimientos que el puesto de trabajo necesita cubrir. Rango 3. Calificación cuantitativa de 61 a 74 puntos. Calificación cualitativa regular. Definición. Desempeña los requerimientos mínimos para ejercer el puesto de trabajo, pudiendo mejorar en los factores que se necesitan. Rango 4. Calificación cuantitativa de 0 a 60 puntos. Calificación cualitativa deficiente. Definición. No es satisfactorio el desempeño de los requerimientos mínimos para ejercer el puesto de trabajo. Los instrumentos internos autorizados para la realización de la evaluación del desempeño deberán ser adaptados a dicha tabla. Posterior a la realización de la evaluación se procede con la retroalimentación y el plan de capacitación. Es importante que los evaluadores realicen una retroalimentación positiva, abierta y directa. Esta entrevista debe planificarse máximo 2 días después que realizaron la evaluación del desempeño. Deberá ser en un ambiente adecuado y no debe exceder de los 30 minutos. Es importante que el evaluador dé a conocer los aspectos tanto laborales como actitudinales, ya que tiene como objetivo informar a los servidores públicos sobre sus resultados. El plan de capacitación es el instrumento que tiene como objetivo establecer las necesidades de capacitación para fortalecer al personal de la institución como resultado regular o deficiente en áreas específicas de las tareas que ejecuta, o así de incentivo para el personal que sus resultados sean bueno o excelente, siempre esto con el fin de propiciar una mejora y un buen desarrollo. La cuarta etapa de la evaluación ordinaria es el seguimiento y el plan de acción de mejora. El seguimiento se realiza cuando el resultado de la evaluación ordinaria de un servidor público sea regular o deficiente. Es decir, debajo de los 75 puntos se deberá elaborar el plan de acción de mejora, el cual es el instrumento que elabora el evaluador en conjunto con el evaluado. Este debe contener las actividades a realizar y las firmas de ambas partes. Plan de capacitación, todo en un periodo no mayor de 3 meses, y posterior a eso se realizará una evaluación ordinaria. Por último, en la etapa de elaboración de informe de resultados, el personal de recursos humanos de cada institución, al finalizar la aplicación de la evaluación del desempeño ordinaria, debe elaborar el informe final con los resultados obtenidos, y el mismo debe ser remitido a la Oficina Nacional de Servicio Civil durante el primer trimestre del período fiscal. Asimismo, para los casos donde ocurra la etapa de seguimiento, deberá enviarse el informe en el segundo trimestre. Evaluación extraordinaria. La última clase de evaluación es la extraordinaria, la cual permite conocer el desempeño y rendimiento del servidor público entre las evaluaciones anuales. Tiene como finalidad determinar si el servidor evaluado es merecedor de la aplicación del artículo 73 de la Ley de Servicio Civil o, en caso contrario, la aplicación del régimen disciplinario. Casos especiales, no previstos e inconformidad de resultados. Al momento de realizar la evaluación del desempeño, podrán encontrarse variedad de casos. En el Reglamento General de Evaluación del Desempeño quedaron estipulados en el artículo 21.
Cuando el servidor público esté ausente de sus labores por un periodo continuo entre 2 y 6 meses, no importando la razón, debe aplicarse la evaluación del desempeño ordinaria un mes posterior a su incorporación a las tareas que realiza. Cuando el servidor público esté ausente de sus labores en un periodo continuo mayor de 6 meses, la aplicación de la evaluación del desempeño ordinaria se realizará 2 meses calendario después de su incorporación en la institución. Cuando un servidor público participe en un proceso de dotación de recursos humanos y por cualquier motivo no haya sido sujeto de la evaluación ordinaria, esta se le deberá de realizar. Cuando el jefe inmediato del servidor público esté ausente en la fecha de evaluación ordinaria programada, esta la debe realizar la autoridad inmediata superior o, en su defecto, deberá realizarla el funcionario o empleado que sea nombrado o delegado para realizar las funciones. Cuando el servidor público es trasladado a otra unidad administrativa y no cumple los 6 meses de servicio, será evaluado por el jefe inmediato anterior, hasta el periodo previo al traslado. Asimismo, será evaluado por el jefe inmediato de la nueva unidad administrativa hasta la fecha correspondiente. Le corresponde a la unidad administrativa encargada del recurso humano obtener el promedio final de ambas evaluaciones, notificando el resultado según corresponda. Cuando un servidor público ha desempeñado funciones o cargos diferentes en un mismo periodo fiscal, este será evaluado con las funciones del cargo más reciente. Cuando por causas imprevistas el evaluador no pueda aplicar en la fecha establecida la evaluación del desempeño ordinaria al personal a su cargo, debe solicitar por escrito a la unidad administrativa encargada del recurso humano de la institución la reprogramación de la misma, indicando la razón de la solicitud. Para los casos que el evaluador, sin justificación comprobada, deje de evaluar el desempeño del personal bajo su cargo en las fechas establecidas, se sujetará a la amonestación por parte de la autoridad correspondiente. Asimismo, la autoridad nominadora, de acuerdo a su competencia, deberá resolver los casos no previstos en este reglamento. Solución de inconformidades. Recibir por escrito. Citar a las partes involucradas. Recopila evidencias. Revisar y analizar. Emitir informe. Notificar lo resuelto. El servidor público podrá pedir por escrito la revisión de sus resultados ante recursos humanos de la institución en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la retroalimentación. Por ello es importante que los jefes inmediatos realicen la entrevista de retroalimentación dentro del tiempo regulado y de la manera más objetiva y transparente. Asimismo, el procedimiento para la solución de inconformidades se encuentra establecido en el artículo 23 del referido reglamento. Preguntas frecuentes. ¿Cuáles son los renglones a quienes se les debe realizar la evaluación de desempeño? El Reglamento General de Evaluación del Desempeño no regula renglones presupuestarios, pero sí que los niveles ocupacionales que deben ser evaluados son los puestos establecidos en el Plan de Clasificación de Puestos para el organismo ejecutivo. ¿Quién es el responsable de realizar el manual e instrumento para realizar la evaluación del desempeño? El manual de evaluación del desempeño y los instructivos de aplicación deberán ser diseñados por cada ministerio o institución de acuerdo a sus características específicas, con base en el Reglamento General de Evaluación del Desempeño elaborado por la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Los puestos exentos están ligados a un periodo de prueba? El servicio exento no está sujeto a las disposiciones de la Ley de Servicio Civil, por lo que no ligados a un periodo de prueba. ¿Qué pasa cuando una persona se encuentra en periodo de prueba en las fechas donde se tiene planificada la evaluación ordinaria?
La persona debe haber superado el periodo probatorio en los casos de primer ingreso o reingreso, haber sido declarado empleado y para los casos de ascenso o traslado, haber sido confirmado en el puesto. Por lo que, para ambos casos, no corresponde realizar la evaluación ordinaria planificada en ese momento. ¿Qué consecuencia tendrá una persona que se niega a realizar la evaluación del desempeño? El Reglamento General de Evaluación del Desempeño establece en el capítulo 10, artículo 21, casos especiales para la aplicación de la evaluación del desempeño. Literal H. Establece que, para los casos que el evaluador sin justificación comprobada deje de evaluar el desempeño del personal bajo su cargo, en las fechas establecidas se sujetará a la amonestación por parte de la autoridad correspondiente, que debe determinarse a través del procedimiento disciplinario respectivo. ¿Cuál es el procedimiento a realizar con los servidores públicos que se encontraron ausentes y no se les realizó la evaluación ordinaria? El Reglamento General de Evaluación del Desempeño establece en el capítulo 10, artículo 21, casos especiales para la aplicación de la evaluación del desempeño. Literal A. Establece que cuando el servidor público esté ausente de sus labores por un periodo continuo entre 2 y 6 meses, no importando la razón, debe aplicarse la evaluación del desempeño ordinaria, un mes posterior a su incorporación a las tareas que realiza. Se debe aplicar evaluación del desempeño anual a los casos de los servidores públicos contratados bajo renglones presupuestarios 021 y 031. Personal contratado bajo el renglón 021, personal supernumerario, y 031, jornales, no están sujetos a las disposiciones del Reglamento General de Evaluación del Desempeño, ya que dicho reglamento es para evaluar al personal que desempeña sus tareas en puestos pertenecientes al plan de clasificación de puestos para el organismo ejecutivo. Por lo tanto, las disposiciones establecidas en el reglamento en mención no son aplicables al personal contratado bajo dichos renglones presupuestarios. Si una persona de primer ingreso no obtiene una nota satisfactoria en su evaluación del desempeño, ¿qué procede? Artículo 55 de la Ley de Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República de Guatemala. Establece que, en cualquier tiempo dentro del período probatorio y conforme al reglamento respectivo, la autoridad nominadora puede separar a un empleado si en opinión de dicha autoridad y con base a los informes del jefe inmediato del empleado, se considera que éste es inepto y no cumple sus deberes satisfactoriamente. Sigamos aprendiendo sobre la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC.